Nuestra ponente, amiga, es un honor tener que presentar a mi querida amiga Araceli Serantes, que todos conocemos como Boli. Es profesora de la Universidad de La Coruña, donde contagia su pasión por la educación ambiental y ética ambiental, que son asignaturas que ella imparte allí. Su trayectoria, que es un resumen apretadísimo, desde su tesis tuvo la oportunidad de recorrer Galicia recorriendo más de 200 equipamientos de educación ambiental. Y esto le llevaba a ser una pieza clave en grupos de investigación, como el de Educación Ambiental para la Ciudadanía Global, el Grupo de Respuestas Educativas al Cambio Climático, el Grupo de Pesquisa en Educación Ambiental y Comunicación de Arte, además de participar activamente en el seminario de CENEAM desde el 2004, en el seminario de equipamientos de educación ambiental, que es una cosa ya lleva tanto tiempo como el seminario de interpretación, por cierto, en el CENEAM también, y el seminario de calidad desde el año 2022. Como socia de la IP, desde hace casi 2 décadas, Boli ha tendido puentes con el mundo lusófono, países diversos de África y América, y sigue investigando en el contexto gallego, realizando publicaciones y alguna guía para aplicar esta disciplina que nos tiene reunidos aquí. Siendo yo, Jorge, coeditor del Boletín de Interpretación, me asombró mucho Boli por su capacidad de análisis. Yo la intuía, ya sospechaba, a comentar con extrema lucidez algunas obras, libros importantes de la interpretación. Ella hizo comentarios al libro de Freeman Tilden, La interpretación de nuestro patrimonio. Creo que lo mejor que he visto comentado acerca de ese libro. La interpretación para marcar la diferencia intencionadamente de Sam Ham también lo comentó Boli. Y el libro de Antonio Espinosa y sus colaboradores, Interpretación del Patrimonio en Museos y Lugares Culturales, en uno de los boletines recientes. Pero en una de estas encargos que le hacíamos como comentarista oficial del boletín de grandes obras, apareció una historia de la interpretación en los Estados Unidos y le pedimos que hiciera el prólogo a este boletín monográfico que sacamos acerca de la historia de la interpretación en los Estados Unidos, ¿no? Y lo hizo. Este es un artículo de muchas páginas, por eso lo dejamos como artículo único, por lo tanto monográfico, de Marta Brunelli, y habla pues, de los orígenes de la interpretación en los Estados Unidos entre 1872 y 1920. Solamente hasta ahí, ¿no? Y el resultado, pues, a mí me dejó así como diciendo qué enjundia tiene esta señora y qué propiedad, cómo tiene los muebles bien puestos en la cabeza para, con fundamento, comentar este tipo de cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Así que, gracias, Boli. Adelante. Bueno, pues así un poco asustada, ¿no? Porque estoy fuera de mi contexto y de lo que me siento así segura. Y porque lo que comenta él fue más una intuición que un trabajo, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que pudiera desarrollar esto un poco más, lo que me di cuenta es que necesitaba tiempo y que necesitaba mucho tiempo. Así que va a ser un vómito de intuiciones fundadas, ¿vale? Voy a hacer eso, un poco quiénes son los pioneros, pioneras en la IP, en los antecedentes, nuestros primeros pasos como interpretación y después qué ingredientes yo creo que necesitamos para la consolidación, ¿no? Va a ser así como esos 3 tiempos y le voy a dedicar más al primero, ¿no? Así que en el primero empecé como empieza todo el mundo, como empezó en este artículo, como hizo una presentación, no sé si recordáis hace años, UTI, que a mí me pareció, como es UTI, ¿no? Obsesivo, y entonces fue capaz de desarrollar con mucha lucidez eso, la trayectoria de estos primeros pioneros. Lo primero es que no hay pioneras, ¿no? Es la primera conclusión. Y de los pioneros, como mi cerebro funciona así, intenté ser analítica y empezaba a hacer cuadros de este tipo, ¿no? Bueno, ya realmente ¿qué hizo John Muir? De, bueno, pues parte de un servicio que es una institución y a partir de ahí desarrolla, ¿no? O sea, el respaldo institucional me pareció importante en los dos casos, ¿no?
Otro de los hechos importantes es la creación de un parque natural, de un parque nacional, ¿no? Ellos se emiten en el primer caso y las montañas rocosas en el segundo. Entonces, esa vinculación con un territorio que es capaz de convencer a una administración de sus valores. Otra de las cosas es, ambos estaban en Sierra Club, es esa parte de activismo, de estar en una asociación, y los dos publican su conocimiento, son capaces de sintetizar y demás. Enos Mills, además, yo creo que crea el primer equipamiento de interpretación del patrimonio, quizás un centro de visitantes, quizás solo un equipamiento de educación ambiental, no lo sé, pero crea el primero. Pero claro, todo esto es en base a otros autores, ¿no? En concreto, pues ese libro que yo utilizo mucho, pero después cuando miras quiénes son esos autores, son autores que están en una asociación, que es la ANAI. La primera conclusión es que los relatos los creamos. Y depende de cuáles son tus fuentes, tus relatos son una cosa u otra. Y a mí esto no me atraviesa, es ajeno a mí. Serán los pioneros para los yanquis, pero no para mí. Así que la primera provocación es, vamos a hacer por fin una historia de quiénes son los pioneros de educación ambiental, de interpretación del patrimonio en España. Vamos a ir a nuestros antecedentes, como han hecho ellos, ¿no? Me da una envidia terrible porque ellos sí han hecho ese trabajo de arqueología. Fue importante la creación de parques, porque hay un vínculo, en Estados Unidos hay un vínculo directo entre espacios naturales protegidos e interpretación del patrimonio. ¿Es así? ¿En España o no? Estos son los primeros parques que se crean, el Yellowstone en 1872, en el 79 en Australia el Parque Nacional Real, en Canadá el Parque Nacional Banff, en el 90 Yosemite y en el 87 en Nueva Zelanda el Tongariro, el Parque Nacional de Suecia en 1909, y aquí estamos nosotros. Sí, en 1918 con el Parque Nacional Montaña de Covadonga, que es ahora Picos de Europa, y en el 20 el de Ordesa. Podemos poner ahí nuestro momento iniciático de la interpretación del patrimonio. Realmente es así, porque claro, una de las preguntas que surge es ¿qué pasa en Australia? ¿Qué pasa en Canadá? ¿Qué pasa? La interpretación del patrimonio también viene ligada con los primeros parques nacionales. Y a lo mejor tiene que ver quiénes los crean, ¿no? Bueno, y para mí también es muy importante la creación de determinadas sociedades, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Española de Alpinismo, que se crea en 1912, también fue algo que es radicalmente importante, ¿no? Pero si miramos quiénes están detrás, porque a lo mejor no es solo que se reconozca un parque nacional, sino quién está detrás de eso y quién lo defiende. Pues en nuestro caso, claro, es el marqués de Villaviciosa, un cazador. En España está muy vinculada a la aristocracia. El alpinismo, el conocimiento del medio, el disfrute del medio. ¿Eso quiere decir que juega a favor o juega en contra? Tenemos una visión de querer acercarnos a los discursos de este grupo social o por el contrario. Y claro, él tuvo muchísimo apoyo de Alfonso XIII, que era un cazador empedernido, ¿no? Que además tenía su casa en Cantabria, en lo que ahora es Picos, que era su sitio de encuentro con mujeres que no eran su mujer. Bueno, lo que sí me parece que hay en común es ese patriotismo basado en el paisaje y en lo que nos genera emocionalmente el paisaje. Y ellos hablan de la... es que se desconfiguró. De la ética del buen excursionista. Que lo dejamos ahí, ¿vale? Ética del buen excursionista. Que me parece que es algo que le podemos dar así un poco de... Pero yo no soy experta en conservación. Lo que sí, claro, trabajo en una facultad de educación, trabajo en temas de educación, sobre todo educación ambiental, y se desconfiguró, lo siento.
cuando me voy a España y quiero poner dentro de educación, ¿dónde pondría el primer punto para hablar de interpretación del patrimonio? Lo pondría sin duda en la institución libre de enseñanza. Nosotros ya no somos la generación que fuimos el alumnado de la gente en la institución, pero nuestros profes, muchos de nuestros profes sí fueron, ¿no? Ese alumnado que se mamó, o sea, que se alimentó directamente de la institución. Y Giner de los Ríos, sin duda, ¿no? el gran referente. Desde la ILE se hace el primer excursionismo de carácter científico y de carácter didáctico. Desde la ILE se defiende el contacto directo, pero no solamente con la naturaleza, sino un concepto mucho más amplio, con el arte y también con el paisanaje, no solo con el paisaje. Y esas tres mimbres que confeccionan nuestro cesto, ¿no? 1874, mucho antes de que los yanquis empezaran a hablar de interpretación del patrimonio. También es interesante saber quién es la ILE, ¿no? La ILE es como la parte, o sea, como una traducción de la escuela nueva que está mudando la visión educativa en toda Europa y también llega a influir en Estados Unidos. Y donde uno de los lemas es pensar con las manos. Manipula, haz cosas y eso va a generar no solo emociones, sino preguntas inteligentes sobre lo que está ocurriendo. Si vais ahora mismo a museos científicos en toda España, yo estoy pensando en el de Coruña, la Casa de las Ciencias, en la Casa de las Ciencias solo se toca. Hay preguntas y se toca, y no hay respuestas, porque las respuestas se generan, o más preguntas se generan con la manipulación de las cosas. Y esto está aquí, ¿no? Está en 1876. Voy a ir un poco más deprisa. De la escuela nueva, en Estados Unidos, John Dewey a mí me parece el gran referente, ¿no? Lo que hace es una escuela experimental donde se aprende por acción, otra vez eso de pensar con las manos, y él dice que bien, ¿no? Está bien aprender, pero lo que está mejor es vivir. Y solamente la educación o el aprendizaje está bien si es una respuesta a vivir mejor, ¿no? Y a relacionarnos con la vida. Un tío muy interesante que, sin duda, sobre todo si nos interesa hablar de educación democrática, es Lafuente. ¿Pero qué pasa en España? Bueno, pues en España en 1901 se crea la Escuela Moderna en Cataluña. ¿Quién le suena a Ferrer y Guardia? ¿Quién levanta? ¿Sí? Bueno, guay. Ferrer y Guardia fue perseguido, sabéis que fue fusilado porque se le culpa de un intento de atentado contra Alfonso XII, y que es mentira, ¿no? Es todo un montaje, pero él crea la Escuela Moderna, una escuela racionalista, donde quien está dando clase o quien hace los manuales son los científicos de ese momento y donde la relación con el medio es, digamos, la fuente. Impresionante también lo que ocurre en Cataluña con la Escuela del Bosque y la Escuela del Mar. Por fin una mujer, Rosa Sensat y Pérez Vergés, que lo que hacen es abrir las puertas, tirar las paredes de las escuelas y conocer, y que la fuente del conocimiento sea la relación directa con el medio. Fueron referentes tan importantes que veis en La Vanguardia, en un periódico de la época, como Einstein va a visitar, haciendo un reconocimiento, ¿no?, de esa locura que está ocurriendo en España y que cambia, ¿no?, nuestra concepción de la educación y de cómo adquirir conocimiento. Y sin duda, bueno, para mí Freinet sigue en la actualidad habiendo un montón de maestros y maestras freinetistas, escuelas de Freinet. En Latinoamérica lo siguen con mucho más devoción que aquí. Y Freinet para mí es, si tuviera que hablar de interpretación y cómo utilizar métodos, para mí es el maestro del método. ¿Por qué? Porque por su edad tuvo que fue llamado a filas en la Primera Guerra Mundial, lo hirieron,
tuvo afecciones en un pulmón y eso le permitió tener que buscar otros métodos de comunicación que no fuera solamente el habla, porque quedó muy, muy tocado, ¿no? Después le tocó ir a la Segunda Guerra Mundial, o sea que es de esta generación que sí sabe lo que es la guerra. Y genera teorías de comunicación a nivel didáctico y demás, y de acercamiento, ¿no?, al medio, y no solo al medio natural, sino otra vez al medio social, que yo creo que nos diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Vale, pues de los precedentes educativos, si partimos de la ILE, si partimos, bueno, de lo que he estado contando hasta ahora, sin duda hablaría del movimiento escultista. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué de repente hacemos tanto hincapié en los jóvenes? Y sin duda, aunque en 1931 se crean las misiones pedagógicas, ¿no? Las misiones pedagógicas, que fue ese compromiso de llevar la cultura a lugares donde no tenían acceso. Y no lo hicieron, también lo hicieron los ninguén, decimos en gallego, ¿no?, que es los nadie. También lo hicieron los nadie, pero lo hicieron también los que después reconocemos como padres y madres de nuestra cultura, ¿no? García Lorca, Maruja Mayo, bueno, que llevaron, y lo que hicieron es también ayudarles a leer, a entender la importancia de los lugares donde vivían. Eso si hablamos de educación, pero podemos hablar de excursionismo, ¿no? Y también para mí la interpretación, si busco los orígenes, lo buscaría también en el excursionismo. Y yo creo que hay al menos 6 tipos de excursionismo, ¿no? El que se denomina higienista, que es salimos al campo porque es bueno para nuestra salud. Ahora mismo decimos que salimos al campo a abrazar árboles para una reconexión con la naturaleza. Para mí eso sería en la actualidad un movimiento higienista. Científico, salimos al campo a catalogar, a conocer lo que pasa, a ver relaciones. De tipo deportivo, escalada, ahora mismo hacemos senderismo, en esa época se hacía sobre todo alpinismo. Con fines educativos, donde convertimos el medio en un recurso, la finalidad es aprender y el medio es nuestro recurso. Patrióticos, que esto a mí me parece muy yanqui, y la IP, o sea, la interpretación yanqui, ¿no?, que es reconocer en el medio esos valores que me hacen identificarme con mi patria, con mi nación, con mi identidad, ¿no? Que un poco Yellowstone fue eso, ¿no? Y por eso fue esa llamada a que todo el mundo fuera, ¿no? Esto es el espíritu de un norteamericano. Son todos los valores que nos definen, están en este parque nacional. Y por eso fue la gente a decir, coño, pues por fin me voy a enterar de qué va esto, de ser. Y por último, religiosos. Utilizar también el medio como una forma de relación con esos dioses, con esas divinidades y demás. Y también encontramos docenas de experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, este movimiento juvenil de excursionismo que sigue, y por ejemplo en Latinoamérica está muy activo, que se crea en 1844, pero sigue en la actualidad. En Estados Unidos, en 1857, que sigue siendo el movimiento excursionista más importante. El primero para mí tiene valor religioso porque eran jóvenes cristianos, este segundo más deportivo. En 1876 la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas ya es un excursionismo para catalogar, para recoger semillas, para hacer bancos, para hacer herbarios, colecciones. En 1882 el Club Explorador y Excursionista de Sierra Nevada, que era exclusivamente de carácter deportivo, de ir a caminar a la sierra. 1882-83 en Inglaterra, otra vez muy vinculado a la religión y también juventud y naturaleza, pero para esos valores, ¿no?, y, de solidaridad, cooperación en el medio natural. En el 86 la Sociedad para el Estudio del Guadarrama y el Orfanato Minero de Oviedo. El orfanato minero con fines higienistas, que los hijos de los mineros que estaban mal alimentados, desnutridos y demás, salían al campo, se les alimentaba y demás para compensar esos vacíos, pero la Sociedad para el Estudio del Guadarrama era
una sociedad científica, ¿no? Para estudiar los valores que tenía, catalogarlos. En Berlín, en el 96, de carácter patriótico, ya empieza a haber una sociedad juvenil. El movimiento escultista, con valores patrióticos también, que sigue en la actualidad. El 20 Club en 1907 en el Guadarrama, que tiene carácter deportivo. Y a partir del siglo XX empezamos ya con experiencias de carácter educativo, de excursionismo educativo, como por ejemplo el Blonsky en Rusia o el Instituto Escuela Madrid, que vemos en el medio, hacer excursiones al medio como una forma de educarnos, ¿no? Bueno, pues eran no solamente, ¿no?, como dice ahí, un procedimiento para aprender, sino que de forma muy intuitiva y también con una forma científica se hacían aprendizajes de tipo social, de tipo ético, y había una apertura, ¿no?, intelectual. Podía hacer esto, pero no tenía tiempo, afortunadamente, o sea que tengo disculpa, con muchos más antecedentes que nos toca hacer como asociación, ¿no? Lo hice sobre la educación, lo hice sobre el excursionismo, pero desde el naturalismo y el ecologismo podríamos hablar de cuáles son los antecedentes a la IP o lo que nos hace que estemos aquí siendo quienes somos, desde el conservacionismo, desde la museografía, desde la gestión del patrimonio cultural y en concreto desde la arqueología, desde el turismo. Quizás, si somos capaces de desarrollar esto desde todas las disciplinas, vemos qué puntos hay de fricción y qué puntos hay, qué sinergias que ayudan a definirnos como, como disciplina. Pero también podíamos hacerlo desde otros países para hacer un estudio comparado, para tener una visión comparada, si realmente somos iguales o no. Solo podemos saber si hacemos esos estudios comparados. O desde otras asociaciones, por ejemplo, la NAI o cualquier otra. Desde la academia, ¿qué visión estamos dando desde la academia de la interpretación del patrimonio? ¿Qué visión había previamente, ¿no? Y desde la producción científica, ¿qué se está publicando? Así que esto se queda como deberes, porque una de las cosas que intenté hacer, pero vi que me desbordaba, era, bueno, pues desde la Asociación Europea de Intérpretes del Patrimonio, ¿quiénes dicen que son los pioneros, pioneras, sus antecedentes? Sí, participa mucho Polonia. Estuve intentando buscar en Polonia quiénes son. Y eso, reconozco mi falta de tiempo, de dedicación para contestarlo, ¿no? Pero me parece interesante contaros hasta dónde llegué. Pero lo que está claro es que ellas no están. Y, joder, dice búsquedas profundas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, buscando artículos y demás. Y encontré cosas muy chulas, y de las cosas muy chulas que encontré solo os voy a contar una, que tiene que ver cómo se ha escrito la historia. No es que no estuviéramos allí, simplemente estábamos silenciadas, ¿no? Y una de las respuestas que dicen que por qué estamos olvidadas o silenciadas es porque no teníamos presencia pública. Porque aunque estábamos en las instituciones, aunque hacíamos aportaciones, aunque investigábamos, aunque hacíamos propuestas interesantes, no se nos daba voz, ¿no? Y me interesó mucho cuando entran las mujeres en arqueología, es que se desconfiguró mucho y lo siento, en arqueología en España, ¿no? Y encontré que en 1910 se crea el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y por fin las mujeres pueden acceder a este ámbito que estaba prohibido que ellas excavaran a través de este cuerpo, ¿no? Y cuando empiezas a investigar quiénes son las mujeres que estuvieron ahí, fue fascinante, ¿no? Porque fueron mujeres muy ligadas a la institución libre de enseñanza, otra vez, vuelve, ¿no?, a darnos un papel importante, y después a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, que para los que no estáis así muy relacionados con esto, serían como los Erasmus del momento. Eran becas que se le daban a profesionales, sobre todo a profesionales relacionados con educación, para ir a países de Europa a formarse con los mejores, ¿sí? Y eso hizo que estas mujeres tuviesen también una formación y unas relaciones intelectuales, o sea, lo que se llama capital cultural de primera orden, ¿no? Esta es una foto de algunas de ellas que
También participaban en el Centro de Estudios Históricos, la residencia de señoritas, porque todo el mundo sabe lo que es la residencia de estudiantes. Pero la residencia de señoritas era tan potente como la residencia de estudiantes, donde estuvo Dalí, donde estuvo García Lorca. Pero ¿quién es capaz de decir nombres de las que estuvieron en la residencia de señoritas? Pero para ellas fue el núcleo de discusión, de invitar a gente, de reflexión, de propuestas, y el Instituto Escuela, una vez más, a través del excursionismo. Muchas de ellas participaron en esto, que tampoco sabía que existía, que es el crucero del Mediterráneo. En 1933, España financia para que vayan por todos los países de Europa visitando centros arqueológicos, museos arqueológicos y centros de documentación. Imaginaos lo que es eso. 3 meses yendo a las fuentes directas con la gente que trabajaba en esos sitios y demás. Yo creo que si tenemos que hacer la historia de la interpretación del patrimonio, quiénes son nuestros antecedentes, tenemos muchos lugares por los que tirar, ¿no? Y muchos sitios donde las mujeres han sido silenciadas. Eso, a mí me interesó de un artículo que leí de Ana Zor del 2023, me encantó esta frase que decía: pusieron el acento en la función educativa de los museos a través de discursos expositivos más accesibles e instalaciones menos abigarradas. ¿Que alguien se atreva a decir que eso no es el origen de la interpretación del patrimonio? ¿O no podría ser parte del origen? Me interesó después no tener una mirada occidental solamente. Quizás no es el momento al hablar de antecedentes, pero que los que estamos aquí, que alguien levante la mano, que no emigró directamente su familia, que sus seres queridos no emigraron o simplemente nacieron en la emigración. ¿Sí? Y eso también tiene que influir en nuestra mirada, ¿no? Nuestra relación directa con los sitios que nos acogieron también es una forma de entender nuestra realidad y comprenderla. Así que me parece interesante, y de las experiencias que iba viendo me llamó la atención una cosa, que es que mientras la mirada occidental ponemos la voz en personas, todo el mundo sabe quién es Tilden, reconocemos a Tilden, en Latinoamérica se pone la mirada en las organizaciones. Lo importante no son las personas, sino lo que somos capaces de hacer las personas juntas y como organización. Me parece así como un cambio epistemológico, ¿no? Una mirada muy diferente de cómo venimos haciendo las cosas, que los yanquis ponen mucho hincapié en las personas. Bueno, me parece también una provocación. Y nada, y con todo esto, pues, para colocar por qué nació, cuando nació la IP, quiénes fueron nuestras madres y padres fundadores. Lo tenemos claro, pero no sabemos quiénes fueron nuestras madres y padres que alimentaron las mentes y las experiencias de los fundadores, ¿no? Así que yo creo que tenemos como reto repensar y cuestionar ciertas construcciones históricas, incluir esa perspectiva de género y ampliar una perspectiva global, menos occidental, cuando empecemos a construir conjuntamente esa historia. Bueno, ahí simplemente puse eventos, sin más. Segunda parte. La segunda parte era quiénes son los pioneros, quiénes son las madres, padres, fundadores, ¿no? Y yo creo que a diferencia de Estados Unidos, nosotros como asociación o como profesionales, al menos mamamos de estos, no solamente de los parques nacionales, ¿no? Yo creo que mamamos de los espacios naturales, de la conservación, pero muy vinculada a la educación ambiental. De hecho, cuando tú buscas los primeros documentos de interpretación del patrimonio en España están muy vinculados a jornadas de educación ambiental y al ámbito de la educación ambiental, pero también de la gestión cultural, del turismo y la museología. Una pregunta es si falta algo para poder empezar con un discurso común donde estemos todos, ¿no? Y hice el ejercicio de quiénes eran para mí los referentes, ¿no? Para mí, en temas de patrimonio, educación ambiental, pues eso, Jorge, Nutri y Alberto son personalmente para mí referentes. De turismo, en el año 91 hice el primer curso de interpretación del patrimonio y lo hice con ese señor que nunca más se le volvió a ver, que se llama Arturo Crosby y que hizo un curso de interpretación del patrimonio para el turismo rural. Y yo en ese momento estaba muy envuelta, o sea, muy metida en esa, y fue mi primer maestro
Del patrimonio cultural también todo el mundo que trabaja en eso pues reconoce a Jordi. En museos, evidentemente, y en sitios históricos, pues a los más viejos y viejas, Benítez es nuestro chico y Juanma, perdón, y Emilio, ¿no? Con sus... ¿Y qué me di cuenta? ¿Qué me di cuenta? Que no había ninguna mujer. Que no había ninguna mujer. Perdón. Y... ¿Sí? Y bueno, y no están, evidentemente, ni en el anterior están todos, evidentemente, ¿no? Ni aquí están todas. Y yo creo que es un ejercicio que merecemos hacernos y vamos a hacer una prueba. ¿Sí? ¿Podéis escanear? Ay, perdón. No. ¿Cómo se ve esto? Ver, solamente ver, no. Ah. Pero, espera, es que debería... Eso no sale en la pantalla ahora. Vale. Qué putada, pues lo hacemos en otro momento porque yo quería hacer esto. Igual si lo explico. La pantalla se quedó quieta en encuesta. Ah, la pantalla, vale. Los técnicos, si pudieran volver a conectar el ordenador a lo que se ve. Es una pequeña encuesta en tiempo real. Es esto es para pero que... no se te están... Sí, abrir otra solapa, ¿no? Claro, es que se te está ampliando en vez de aplicando. Vale. Ahora debería... Ahora esperamos a que cargue un poquito. ¿Eres capaz de ponerla que se vea? Sí, no, eso es lo que debería... No, que se vea... A ver, ahora, vale. ¿En pantalla completa quieres? Sí. Vale. 11. Porque en pantalla completa... Esto es lo más que yo creo que se puede. Si no, ahora... No, más que es... sí, que se pueda ver. O sea, que como un PowerPoint, que vaya slide, o sea, que vaya... eso ya no sabría decirte. Ahí no es, ¿no? No sabría decirte. Es que esto no sé qué aplicación es, no la he visto en mi vida. Entonces, sí. Vale. Sería pues eso, pasar con las flechas y pero si no... con las flechas lo que pasa es que no me salen los cuadritos para que la gente pueda conectarse. Ya. Pues es que esta aplicación ya no sé vale, cómo funciona. Lo hacemos con café. La propuesta era la primera pregunta y o sea, a través de un QR lo podíamos estar cubriendo ahora mismo y salían nombres ahí, ya salían nombres, es ¿quién ha sido tu primer maestro y maestra para hacer esa historia? La segunda, ¿quién es tu referente nacional en IP? ¿Sí? Ya nos zanjan, ya, o sea, ¿quiénes son? ¿Quién empieza a ser de todos los que estáis y estamos sentados, ¿no? Aquí, nuestros referentes y quién ilumina tu práctica en IP? Me parecía, claro, si estamos hablando de historia, de quiénes somos y demás, me parece que no tenemos que heredar nada de nadie, ¿no? Sino que esto podría ser el inicio pues, del trabajo del seminario o no. Creo que es muy importante la IP, el diálogo con otras disciplinas, ¿no? Me pareció maravillosa la ponencia anterior. Vamos, yo que no tengo ni idea, disfruté un montón sin saber, con lo cual demuestra así muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el diálogo con las disciplinas, el sexto principio del Tilden dice que cuando trabajamos con niños y niñas no es diluir la información, sino que es tratarla de otra manera. ¿Cómo se traduce tratarlo de otra manera? Bueno, pues ¿qué nos dice la psicología evolutiva, la educación infantil y demás? Nos dice, cuando trabajas con niños, trabaja con todo el grupo. No trabajes con grupitos pequeños ni con individuos, porque los niños y niñas menores de 6 años se sienten grupo. Y cuando sacas es como si le sacas un brazo y van a estar más preocupados del que está sacando para que haga no sé qué, que sí, son una masa informe. Y tienen identidad de grupo, no identidad individual. Las preguntas, no hagas preguntas directas a cada persona que participa, a cada niño o niña que participa. Haz preguntas al grupo y además espera que las respuestas van a ser grupales también.
Pero, sin embargo, si trabajo con educación infantil, con primaria no tiene nada que ver. Organizo a la gente en grupos pequeños, porque facilita la comunicación, facilita que lleguen a conclusiones, que colaboren en vez de con todo el grupo. Las preguntas que van dirigidas a todas y todas, pero espero que me las respondan los grupos, y donde se organizan un discurso y además eligen quién va a hacerlo, contestarlo, y las tareas pueden hacerlas también individual o en grupos pequeños y no en grupos grandes, porque en grupos grandes lo que hago es que tengo una relación de desafecto cuando estoy con esas edades, ¿no? O, por ejemplo, en educación infantil no tenemos capacidad de abstracción, entonces cosificamos las cosas. Y es algo que el turismo lo tiene muy claro. Yo me voy a París de excursión y me traigo un objeto que me recuerda a esa excursión, porque no puedo atesorar todo lo que sentí, todo lo que hice, todos mis recuerdos y emociones. Pero cada vez que veo eso que me traje de París, me evoca todo eso que viví allí. Así que ellos que no tienen esa capacidad de abstracción, lo que hacemos es que utilizan objetos para poder hacer tangibles ideas que son abstractas. Facilitamos también bolsas o sitios donde van atesorando, porque van haciendo un viaje individual desde su etapa evolutiva con las experiencias previas, y yo no les digo no les reparto cosas, sino que durante las actividades ellos van atesorando aquello que le hace tener relaciones emocionales y cognitivas con el sitio. Y además es una fase preoperacional, es decir, quedó aquí abajo. Bueno, da igual. Eso, que no podemos, por ejemplo, pedirles que cuenten o porque no son capaces todavía de llegar ahí. ¿Qué pasa en educación primaria? Lo siento. ¿Qué pasaría en educación primaria? Pues en educación primaria no podemos utilizar cronologías, porque todavía no son capaces de… Esto que hice, que fue tan poco, toda la introducción, que fue tan poco interpretativa, no son capaces de abstraer el tiempo, pero sí son capaces de qué es antes y qué es después. Trabajemos con eso, ¿no? O, por ejemplo, es muy importante que fijen las ideas. Cuando reciben información, están recibiendo y se sienten abucharados porque están recibiendo cosas. Pero tú, cuando le das un papelito y tienen que escribir algo, ese momento de reflexión, de pararse, de hacerlo, les ayuda a una conexión cognitiva y emocional. Por eso es importante facilitar sitios donde pueden anotar y demás. Y después ellos sí pueden hacer operaciones concretas, pueden comparar cosas. A mí ayer, por ejemplo, me flipó las mandíbulas de mis antepasados herbívoros, cómo eran sus molares y sus bocas frente a la nuestra, ¿no? Eso lo pueden hacer también en primaria. Y por último, en educación infantil, muy poquitas actividades, pero que duren mucho tiempo, incluso que sean repetitivas. Quien trabaja poca información, pero con mucho diálogo, qué están entendiendo, cómo lo interpretan. Y es muy chulo cuando trabajas en infantil, porque un niño o una niña inicia algo que ves como otro está intentando entenderlo, repitiendo lo que está diciendo, que lo hace suyo y que sigue ese discurso. Y la evaluación es confeccionar cosas conjuntamente que son líneas de tiempo con los objetos que ellos han ido recogiendo, con lo que fue significativo en cada parada para ellos, que recogieron ese momento y que lo vuelven a relacionar con esa experiencia, esas emociones en ese sitio, y se llevan su papelito, su línea del tiempo de lo que hemos hecho. Frente a primaria, que en primaria muchas actividades… Es mejor mucha información a partir de elementos que previamente han podido manipular o leer y demás, que han podido observar comparaciones, y la evaluación que quedó ahí abajito, la evaluación a través del juego, a través de… la evaluación no es un resultado, sino que es un proceso. Jugar, ponerle retos que para nosotros nos sirven para evaluar, para ellos y para ellas es la forma de concretar, de sintetizar la experiencia vivida.
Por eso digo, en este andar, desde las distintas disciplinas, desde los aportes disciplinares, para avanzar. Yo creo que Muir y Mills definieron la IP para comprender y disfrutar, que Tilden para la acción y la conservación, que Sanham para comprender creencias e influir en el comportamiento, ¿no? Así muy de la psicología conductista. Yo creo que a nosotros en este camino necesitamos saber confeccionar o delinear quiénes son nuestros referentes, nuestros puntos de partida, cuáles son nuestras, claro, cuáles son nuestras aportaciones. Porque yo sé lo que aportó Sanham y lo que aporta Tilden. ¿Qué me está aportando Jacinto? ¿Qué me está aportando cosas? ¿Qué está aportando cada uno de los que estamos aquí sentados y que no lo estamos recogiendo? Y que eso es nuestro fundamento teórico y nuestro avance en la disciplina. Y después la IP situada, ¿no? En educación se habla de algo situado cuando es algo que responde a una realidad, no solo en el momento, sino también en el contexto. Mi contexto no es Estados Unidos. Mis antecedentes no es Estados Unidos, no sois vosotros y vosotras. Así que una IP situada. Así que, por último, como profesionales, para la consolidación, muchos retos, ¿no? A mí esto me flipó. Es un museo, se llama el Museo Experimental de la Economía, que está en México, o Museo Interactivo de la Economía, donde hay ya un robot, flipas, porque es un intérprete del patrimonio, que lo flipas, que un tema como la economía, si debes invertir o no, pues lo hace que lo flipas. O sea, incluso casi con empatía, ¿no? Así que uno de los retos que se trabajará durante las jornadas va a ser todo este mundo que está por venir. Revisar definiciones de recursos y métodos, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos el humor. El humor es uno de nuestros métodos. Dice, ya, pero para mí esto no es humor. Los latinos tenemos otro tipo de humor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el humor en nuestro contexto? Hagamos una IP situada, ¿no? O eso, o cosas que son graciosas para otras culturas no lo son para nosotros, incluso pueden ser ofensivas. Así que cuando hablo de IP situada es revisar, redefinir desde nuestra cultura pues lo que es el Torah, por ejemplo, que es relevante para nosotras, que no es relevante quizás para otras culturas. Así que los deberes, y con esto acabo, es empezar a escribir, identificar cuáles son nuestros hitos fundacionales, recuperar y relatar el origen en cada una de las naciones que conforman este estado, digo. ¿Sí? Supongo que no coincidiremos del todo Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias, o sí, pero hay que redactarlo. Señalar esas personas, organismos y ONGs que hicieron posible que estemos aquí y que siguen haciéndolo posible. Y después, eso, identificar saberes y haceres autóctonos o situados. Hasta ahí. Boli, muchas gracias. Pasamos un turno de preguntas. Si puede ser breve, me piden para la mesa. Preguntas no tan breve. No sé si se me oye, ¿no? ¿Ahora sí? Ah. Hola, Araceli. Bueno, gracias. Boli. Soy educadora del museo. Me ha parecido muy interesante lo que contabas de cómo contarles las cosas, de esa interpretación del patrimonio a los niños, pero has hablado únicamente de infantil y de primaria. Nosotros nos encontramos con que secundaria es otra cosa, ¿no? No sé si por cómo estamos educando ahora, por cómo la sociedad los está llevando a que les interese poco muchas cosas, evidentemente hay de todo. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que...? Porque, claro, nosotros hacer un taller para niños de infantil, primaria, es relativamente sencillo, porque digamos que tenemos las herramientas que nos han ido enseñando a lo largo del tiempo, pero cuando nos enfrentamos a un grupo de adolescentes de 14, 15, 16 años
que de alguna forma están obligados a venir porque les obligamos desde algún sitio, pero es evidente que no les interesa o no hemos conseguido hacer que les interese, pues es realmente complicado hacerlo, ¿no? Bueno, la pregunta es un poco, ¿cómo crees que debemos salvar eso? Lo que voy a decir es una creencia, ¿vale? No es... en educación somos especialistas de educación en infantil y primaria porque es gente que está formada y deformada para educar. En secundaria no, son especialistas de disciplinas, de un saber disciplinar que se dedican a la educación. Entonces hay como menos reflexión educativa de cómo trabajar en secundaria, por eso, ¿no? Que es un hándicap. Pero eso no quiere decir que no se esté investigando y se hagan cosas, ¿no? ¿Qué pasa en secundaria? En secundaria lo que tú le vas a contar es secundario. Lo que es relevante en esa edad soy yo. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo me ven los otros? ¿Cómo son las relaciones cada vez más difíciles, porque están muy mediadas por los teléfonos, con los otros? ¿Cómo trabajaría? O sea, ¿cómo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proyecto de investigación de cómo investigan los jóvenes, ¿no? ¿Y qué les mueve? Pues les mueve a ellos, lo que le preocupa en ese momento. ¿Quieres enseñarle el museo y contactar con, o sea, conectar con ellos y que para ellos sea una explosión de preguntas y quizás de respuestas? ¿Cómo fue la adolescencia? ¿Qué papel tenían? ¿Cómo eran las relaciones sexuales con 13 años, con 16 años? Sí, el sexo, más allá del acto sexual, es, claro, mi relación con la persona que deseo. ¿Cómo es todo eso? Ha habido momentos en que distintas especies, o sea, no soy antropóloga, pero momentos de encuentro, ¿sí? ¿Cómo son nuestros encuentros ahora con el diferente, con la diferente? Muchos de los problemas que hay, y ahora mismo una cuestión fundamental que yo creo que desde aquí sí lo podéis trabajar de forma muy creativa es, ahora mismo entras en un aula de secundaria y están niños, chicos, por un lado, chicas por otro, con un abismo brutal. Volver o sea, que nuestros antepasados nos hablen de cómo superaron eso, porque probablemente en algún momento, o dónde está esa fractura, puede ser eso, bien importante, ¿no? Porque a lo mejor ellos sí vivían en sociedades igualitarias y nosotros no. Por eso hay en sociedades donde la mujer y el hombre tenían el mismo rol o tenían, no lo sé, pero la fractura ahora mismo es que nosotros hemos tenido roles diferentes, hombres y mujeres, en el momento que luchamos porque el rol sea mucho más homogéneo, que tengamos los mismos derechos, mismos espacios, mismas visibilidad, hay fricciones. Pues poder entender eso también, de cómo se comportaban nuestros antepasados y demás, pues a lo mejor es una fuente de superar los problemas que son los que les preocupan y les ocupan ahora, ¿no? Y no eso, cómo se llamaba, o cuándo apareció y dónde. Pero es una creencia. Gracias. Añadir una cosa a eso, y es que aunque parezca que no les interesa, o sea, sí, hay la actitud de levantar la mano y tener una actitud a esa edad de recepción de lo que se está contando está relativamente mal visto. No, por supuesto. Pero me refiero que, aunque a veces nos parezca que no les interesa, dentro de ellos sí está moviendo cosas. Nada. No, pero lo planteaba desde nuestro punto de vista. O sea, creo que los que fallamos somos nosotros, de alguna forma. O sea, yo he conseguido con algunos grupos, pues evidentemente todos tenemos prejuicios, ¿no? Y dices, bueno, pues el que viene vestido de tal forma, que te ha mirado tal, va a ser el que no. Pero si consigues dialogar con él, al final es el que más
el que más te escucha, el que más participa. Y eso es porque como sociedad, en parte, estamos como dejando, o sea, los juzgamos. Este es un tipo de 15 años con cierto aspecto, con cierta actitud. No va a funcionar, no le interesa. Entonces, lo que preguntaba un poco es qué recursos podemos tener nosotros que nos dedicamos precisamente a eso que has ido contando, ¿no? De empezar por la educación, porque nosotros hacemos divulgación y educación, evidentemente. Pero que les guste, o sea, que se vayan de aquí, igual que se va un niño de infantil o de primaria diciendo, mamá, he aprendido que la mandíbula no sé qué, y eso nos cuesta mucho con la gente de secundaria porque no sabemos llegar a ellos, no porque ellos no tengan ese interés. Una de las también de las formas que en interpretación se hace de forma intuitiva, ¿no? Yo creo que tendríamos que profundizar un poco más, es eso, el hacerlo relevante, ¿no? Yo llego aquí y yo no tengo ninguna relación con este tema. Si llego aquí, no puedes empezar a soltarme una chapa y a hablarme, y después seguro que conecto contigo, pero no es la forma, porque esa chapa lo que va a hacer es alejarme y probablemente me parezca más interesante quedarme al final. Yo no sé cómo trabajáis vosotros, pero yo doy clase en la facultad a los de primero y yo doy clase a todos los que están sentados allá atrás, porque aquí delante no se me sienta ninguno. Que a medida que doy clase se me vayan sentando delante, ¿sabes? Para mí es un indicador, y si acaba el cuatrimestre y los tengo todos allá atrás, es que yo no lo he hecho muy bien. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Llegamos aquí y hacemos una actividad. Una actividad que puede ser mirar nuestras piernas, mirar nuestros brazos, reconocer cosas nuestras que de repente te hacen ¿de qué va esta loca? Para que después aquí tú me cuentes cosas que yo voy a entender quién soy yo ahora mismo. Pero parto porque soy yo ahora mismo lo que me preocupa. Entonces parto de algo, no me empieces contando, hola, estás en el museo, no, hola, aquí y haz esto, y una vez, porque además va a ser el punto que nos iguala a todo el grupo. Ya no hay un listo y me hiciste una actividad donde todas y todos somos iguales, donde tenemos algo en común para empezar y a partir de ahí empiezo la visita. Bueno, estamos en tiempo, ¿no? No había pedido la palabra. Claro. Disculpa. Marlene, Aneta, Pinto, ¿vale? Pues yo voy a intentar ser breve. ¿Con quién tengo mala fama por aquí? No. Vamos a ver qué. Enhorabuena, la cama. Enhorabuena, Pregúntamelo en la compañera. cama, Marlene. Enhorabuena que hemos compartido cama y yo ya estaba pensando, madre mía, voy a tener que salir allí con ella. Nada, me ha encantado y creo que lo que me llevo yo con esto después de tanto tiempo de estar en la asociación y en contacto con la interpretación del patrimonio son estas reflexiones que tú has planteado aquí a modo de provocación. Decías, bueno, tenemos unos referentes, sí, algunos referentes visibles y otras invisibles que se están visibilizando y justamente en estas jornadas acerca de la comunicación y la evolución. Eso me parece fundamental. Salió ayer en la conversación con el guía y sale hoy con mucha contundencia en lo que tú estás comentando y te agradezco porque hay muchas mujeres aquí que hemos estado trabajando y algunas desde unos frentes que sois más visibles porque estáis produciendo conocimiento, ¿no? Generando conocimiento. La otra parte que quiero comentar es, sí, la visión eurocentrista, por favor. Esta es una asociación que tiene mucha gente en América, que compartimos lengua, algunas cosas de las culturas y estamos en un contexto diferente. Yo estoy en este contexto hace 29 años. Entonces sí que me parece fundamental que aparezcan, por lo menos que en el pensamiento están las organizaciones, las colectividades, porque allí la gente lo genera en colectivo. Y bien, hace unos días tenía una conversación con Balboa de Argentina y me decía, pero ¿por qué tiene que ser el Tora? ¿Por qué tiene que ser el Tora? El modelo propuesto por Sanham. Por ejemplo, yo hablo en mis clases del pato.
pertinente, amena, temática organizada. Claro, tú mencionabas el contexto, es fundamental el contexto. Aparte de todo esto, digo, toda esa reflexión que nos presentes, qué interesante que no solamente la asociación, sino las personas que no sean de la asociación, vean este relato que tú nos has hecho, porque es un recorrido en el tiempo, con muchos elementos, en un momento en el que es importante tener en cuenta esos orígenes, esos relatos, esos procesos, porque estamos dando un salto cuántico en el tema de la comunicación. Y tenemos unos desafíos enormes que podría decirse que cuestionan profundamente esos fundamentos que nacieron en un momento dado, en un lugar específico, y que si los contextualizamos, vamos a tener que abordarlos de una manera distinta. Las personas que llevamos mucho tiempo y la gente que se está incorporando. Entonces, agradezco muchísimo que se haya tocado esto, porque así como hay este museo tiene distintas plantas dedicadas a la evolución humana, nuestra disciplina también. Gracias. Tora, Pato, yo voy por ornitorrinco. Y nosotras tenemos mora. Sí, no, la tenemos. Intento ir muy rápido. Gracias por el repaso aquel, porque me he visto allí cuando Ferrer y Guardia, Escola Nova, y mi abuela y mi abuelo eran maestros de la Escola Nova y enseñaban Esperanto. Y creo que no, tiene algo de relación, porque es ese intento de querer entendernos todas. Y luego, bueno, era como una pregunta, ¿por qué no te has puesto tú en las madres? Por favor. Porque de mi referente. O sea, ahí realmente Sí. eran mi referente. Hombre, ya. no un poco onanista que me ponga yo. Sí, pero es que me ha venido la idea porque es que si no nosotras mismas tendemos a escondernos y a no reconocernos lo que hacemos. Y a mí cuando alguien me dice, ay, pues yo antes que Patri me decía no sé qué, yo pensaba, pero ¿cómo me está diciendo esto? ¿No? Sí. ¿Cómo que yo puedo ayudar? Porque estamos acostumbrados y seguimos el juego a escondernos. Así es que, guapa, tú allí, para mí, seguro. No, por eso eran mis referentes, que no tienen por qué coincidir, por eso era el ejercicio, ¿no? Pero yo lo digo. ¿No? Jacinto declina. Pues si queréis, muchas gracias, Boli. Un aplauso muy fuerte.